Saludos Generación 17, soy Bruno Chávez, su instructor, y el día de hoy pues ahora sí que voy a cumplir con lo que les había comentado del video. Les pido una disculpa de antemano, este video no lo puedo subir por muchas limitaciones técnicas. Entre ellas no hay ningún programa que me permita subir un video de más de 10 minutos, al menos no de forma gratuita. Entonces, bueno, por eso me ha podido atrasar. Los otros videos que había hecho pues resultaron fracaso total por problemas de audio, etcétera. Y bueno, también inicio comentándoles y agradeciéndoles todo su apoyo, toda su comprensión y toda su paciencia con respecto a la modalidad en cómo estamos llevando la clase. Si bien pues sí, efectivamente estamos en pleno 2020, ya esto es algo muy común, pues la realidad es que ustedes no se lo esperaban y pues tampoco nosotros. Si bien tenemos experiencia en lo que es plataformas digitales de aprendizaje, la tenemos experiencia como estudiantes, no como instructores. Pero no hay problema, le echamos ganas y hacemos lo mejor que podemos para que ustedes tengan material de calidad. Este video de qué va a tratar, bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Yo creo que lo voy a dividir en dos videos dado que no puedo subir más. Y vamos a explicar qué es la terminología médica. Aquí en este video voy a agregar las dudas que me han estado planteando. Por ejemplo, ¿cuál fue el problema con sus tareas, con la mayoría de sus tareas? La mayoría de ustedes confundió terminología médica con términos médicos. La terminología médica, estamos hablando de palabras de origen griego y latino que te van a describir una estructura anatómica, una patología o algún signo, ¿va? Alguna condición médica. Y el término ya son conceptos modernos, ya más estructurados y que se utilizan en el área médica, pero no precisamente son son términos que te vayan, o sea, ya son términos que incluso a veces solo manejan especialistas. Ok, ya aclarando esta parte, pues empezamos con esto. La terminología médica, ¿cuál es el objetivo? Aquí nos dice que tiene el propósito de expresar en términos precisos los complejos conceptos e ideas del mundo de la medicina. ¿A qué se refiere con esto? Que una terminología médica te va a describir la forma de un órgano, la condición del mismo e incluso alguna enfermedad específica. Por ejemplo, si yo digo que tiene cefalea, yo ahí estoy agregando dos términos médicos: céfalos, cabeza, y lea, dolor. ¿Qué significa? Que pues el paciente padece dolor de cabeza, pero entonces, ya los especialistas y todo el personal médico del área médica sabe que la cefalea pues tiene muchos orígenes. Puede ser por una elevación de la tensión arterial, puede ser por estrés, puede ser por alguna infección, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que el término va más allá, es más complejo de lo que realmente, de cómo se traduce realmente. Ahora, también dice, tiene como propósito la unificación de criterios. ¿A qué se refiere esto? Pues mira, muy sencillo. Significa que yo, como paramédico, voy a decir algo al médico. Por ejemplo, el paciente tiene, refiere disartria y tiene cefalea intensa. O sea, tiene problemas para hablar y tiene dolor de cabeza. El doctor ya sabe exactamente lo que le estoy diciendo, y si hay una enfermera asistiéndolo también sabe de qué estamos hablando. Eso es a lo que se refiere. No como, por ejemplo, algo que sucede mucho entre carreras de diferentes áreas, pueden utilizar las mismas palabras y están significando cosas totalmente diferentes. Ahora, la etimología. La etimología
Son palabras que explican el significado y la forma y tienen un origen. En el caso de la etimología, o mejor dicho, la etimología utilizada en el vocablo médico, la mayoría proviene del griego, el latín y algunos del inglés, pero en otras ya terminología más especializada podemos encontrar terminología proveniente del francés y del alemán. Hay que tomar en cuenta que estos términos médicos se componen de prefijos y sufijos. Más adelante vamos a explicar cómo está esto. Y bueno, en cuanto a los órganos, estos generalmente vienen del vocablo griego. Y vemos las primeras. Cuando digo aquí etimologías comunes, significa que son las etimologías que no solamente son propias del área médica. Por ejemplo, tenemos a y an, que significa privación, y anti, que significa en contra de. Estas dos primeras se parecen, pero son significados más específicos. Por ejemplo, hay con el sufijo sepsia o sepsis, tengo asepsia y tengo antisepsia, ambos están bien. Pero ¿qué significa? Por ejemplo, en el proceso de la curación de heridas, tengo que primero hay que hacer la asepsia, o sea, el lavado. Sepsis significa infección, entonces tengo que hacer el lavado de la herida para eliminar los elementos que pueden causar una infección. Pero también dice que posterior a eso seque y haga la antisepsia, que significa que tengo entonces que aplicar un antiséptico o una sustancia que elimine aquellos elementos que puedan causar la infección. También tenemos auto, que es que actúa por uno mismo, como automatismo, que son los movimientos del cuerpo que la persona no controla. Tenemos por ejemplo la numeración, ahí están dos formas de decir dos, bi y di. Tenemos por ejemplo bisexual, persona que tiene preferencia sexual por ambos sexos, y tenemos dimorfismo, persona que, o mejor dicho, ser que presenta dos formas. Pero también tenemos otros números. De ahí viene, por ejemplo, mono, uno, monoteísta, quien cree en un solo dios. Tri, tenemos el cuatri, tenemos penta, hexa, hepta, etcétera, 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 etcétera. Y estos términos, pues la mayoría los vimos en matemáticas. También tenemos otro que significa endo, que es endo y significa dentro. Por ejemplo, endometrio, las células que están dentro de la matriz, o endocardio, las estructuras que están dentro del corazón. Y por ejemplo tenemos otro que es epi, es sobre. Ahí tenemos epífisis, que es la parte más externa del hueso. Ahí vamos viendo cómo se relaciona. En el segundo video vamos a tratar de abordar más términos. Aquí vamos a abordar los dos primeros. Hemi, igual viene de los números, mitad de. Por ejemplo, hemiplegia, la mitad del cuerpo paralizado. Y tenemos hidro, que es agua, que eso significa viene por ejemplo de hidratar. Iso lo saben muy bien y lo conocen, pero no sabían que eso significaba. Por ejemplo, tenemos en matemáticas el triángulo isósceles, mejor dicho en geometría, el triángulo isósceles, que significa que tienen sus lados iguales. Hasta aquí el primer video. A continuación vamos a ver el segundo video para complementar el resto de la clase.